Hola a todos y a todas, mi nombre es Josefina Miro Quesada. El día de hoy voy a hablarles sobre la histórica sentencia del Poder Judicial que ha reconocido el derecho a una muerte digna de Ana Estrada. ¿Cuál es el paso posterior a la reciente sentencia en el caso de Ana Estrada? Bueno, como se sabe, esta es una sentencia que aún no está firme. Eso quiere decir que es todavía de primera instancia. Eso implica que las partes demandadas, esto es, los representantes, procuradores del Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y de Salud, tienen la posibilidad, es una potestad, de apelar. Según el reglamento de la defensa pública, los procuradores no están obligados. De hecho, solamente estarían sancionados si es que no impugnan de manera injustificada. Eso quiere decir que podrían no apelar si lo justifican debidamente a través de un informe. Esperemos que esa sea la vía y que la sentencia quede confirmada, es decir, que se deje consentir el fallo. Pero todavía, digamos que tienen 3 días para apelar hasta el día de hoy, martes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el cauce de este proceso y ojalá que prime la razón porque se trata de un fallo que reivindica de una manera sin precedentes el respeto y promoción de derechos humanos que el Estado está obligado a cumplir. Entonces, veremos cómo los representantes del Estado responden a este fallo, ¿no? Y esperemos que dejen que se confirme. ¿Cuáles son las implicancias jurídicas de esta sentencia del Poder Judicial? ¿Este fallo significa que el Estado permitirá la eutanasia? Este es un fallo que responde a una demanda de amparo contra norma legal que presentó la Defensoría del Pueblo en representación de Ana Estrada. Es decir, se debaten y se alegan los derechos fundamentales de Ana, que están siendo vulnerados y amenazados por un artículo del Código Penal, el artículo 112, que sanciona la conducta de la eutanasia bajo el nombre de homicidio piadoso con una pena hasta de 3 años de cárcel. Esto quiere decir que, en principio, la demanda se ciñe a las características del caso de Ana y los derechos fundamentales que Ana invoca. Si bien es cierto, parte de la demanda y uno de los petitorios fue que el protocolo que eventualmente se diseñara para hacer efectivo el procedimiento de la eutanasia fuera extendido a otros casos similares a los de Ana, esta parte de la demanda ha sido declarada improcedente, es decir, todos los pedidos han sido acogidos salvo este otro extremo, con lo cual los efectos de las sentencias van a ser únicamente aplicables al caso de Ana Estrada. Eso quiere decir que casos similares no puedan invocarlo eventualmente como un precedente importante, parte de una jurisprudencia que abre un camino en el reconocimiento de estos derechos, no. Claramente, personas en situaciones similares a las de Ana tendrán que emprender una batalla judicial similar a la que ella ha emprendido, pero podrán invocar este precedente tan importante que les permitirá fortalecer el petitorio, la demanda que vayan a presentar eventualmente. Eh, y también es un precedente que abre el camino a otras vías, que no son excluyentes, sino complementarias, como es la legislativa. Esperemos que esto nos lleve ya, creo que ya estamos ubicados en esa situación de un debate público alturado, interdisciplinario, técnico, especializado, en el lugar por excelencia, ¿no? El Congreso, donde pueda discutirse ya no necesariamente y exclusivamente el caso de Ana, sino que partir del caso de Ana para hablar sobre otros casos similares a los que ella vive y que representan también el ejercicio del conjunto de derechos fundamentales que ella también ha invocado. Entonces, esperemos que el debate en el Congreso pueda gestarse de una manera madura, responsable, y que eso abra nuevos caminos hacia legalizar eventualmente el derecho a una muerte digna y la eutanasia como una de las alternativas para hacerlo efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido? ¿El Estado debe intervenir en dichos casos? La diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido principalmente radica en el autor de quien comete el acto. En el caso de la eutanasia es por lo general un médico quien practica el procedimiento
y que a pedido expreso y consciente del paciente, que se encuentra además en una situación de enfermedad incurable, degenerativa, que es fuente de dolores psíquicos o físicos, y que solicita poner fin a su vida porque considera que seguir prolongándola es incompatible con su idea de dignidad. Frente a ese escenario, el médico lo que hace es hacer valer la voluntad del paciente y practica el procedimiento médico de la eutanasia. En el caso del suicidio asistido, perdona, es en cambio el mismo paciente el que se da muerte a sí mismo, pero con la asistencia, con la ayuda de un tercero que le provee los medios, los fármacos para poder poner fin a su vida. El Código Penal recoge dos delitos que básicamente describen cada uno de estos supuestos. El homicidio piadoso describe el supuesto de la eutanasia y está en el artículo 112, y en el caso del suicidio asistido, lo converge en un mismo artículo, digamos, converge en un mismo artículo el caso tanto de la asistencia al suicidio, también el caso de la instigación, perdón, al suicidio. Cosa que son, digamos, dos conductas de diferente reproche, pero están igualmente reguladas en el mismo artículo. Y hace la distinción entre quién es el autor del acto y digamos que el suicidio asistido, el sujeto pasivo, ¿no? Es decir, la persona que digamos, se va a dar muerte finalmente a sí mismo, responde como partícipe. Es una cosa un poco rara, ¿no? Porque finalmente el autor es el que le da, ¿no? El que asiste a quien quiere ya, el que quiere poner fin a su propia vida, ¿no? Esas son las principales diferencias, ¿no? Y lo que sí hay que destacar es que en la eutanasia siempre, de hecho, por etimología, siempre hablamos de una muerte sin dolor, una muerte que necesariamente involucra una situación fáctica, ¿no? De una persona que está padeciendo de sufrimientos o que va a padecer de dolores que le llevan a querer decidir poner fin a su vida para poner término a esos dolores. Y considero que el Estado debe intervenir en ambos casos, sí, en tanto manifiestan el derecho de una persona a elegir sobre su propia vida, se hace exigible al Estado establecer los mecanismos de seguridad, procedimientos para que una persona pueda hacerlo de la manera más segura, ¿no? El Estado tiene obligaciones en esta materia de, por ejemplo, garantizar que la persona que decide tomar esta decisión lo haga de la manera más informada, eh, que muestre ese consentimiento informado de una manera prolongada en el tiempo, verificar el estado de salud mental de la persona que está solicitándolo. Entonces, sí hay una contraparte, una obligación del Estado en ambos casos, pero esa intervención es para legalizar, para hacer más segura la práctica y no para penalizarla. ¿Cuáles deben ser las siguientes acciones del Estado, especialmente del legislativo y ejecutivo, sobre la muerte digna? ¿Cómo podría llevarse este trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria? Por parte del Estado, en lo que respecta al Ejecutivo, hay que tomar en cuenta que los demandados son representantes del Ejecutivo, y en la medida de que tienen a su disponibilidad la posibilidad de no apelar, esperamos que ese sea el trayecto, que ese sea el camino, que dejen consentir el fallo. En lo que respecta al Legislativo, creo que esta es una oportunidad para poder debatir en términos interdisciplinarios, en términos sencillos y accesibles, y a través de una alta cuota de empatía, lo que significa el derecho a una muerte digna, lo que significa hablar de la muerte como parte de la vida, hablar de la vida digna de principio a fin, lo que significa eh, tratar de entender la autonomía de las personas de decidir sobre su propia vida, lejos o tratando de mantener una postura, digamos, diferente, separada, ¿no? Entre lo que son las convicciones personales religiosas de cada quien y lo que es la actuación del Estado para regular en función del bien común. De un Estado laico, ¿no? Reconocido así constitucionalmente. Entonces, este debate debe tratar de hablar sobre esa materia desde una perspectiva de derechos humanos, porque el derecho a la muerte digna no es más que eso, que el ejercicio de derechos de una persona
en el estadio final o en el capítulo final de su vida, de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, y de entender también que la vida biológica no es simplemente, la vida, perdón, como derecho fundamental, no es simplemente una vida biológica o la subsistencia de las personas, sino que el Estado tiene que tener un rol de promover que la vida sea en condiciones de dignidad de principio a fin. Y la indiferencia o la complicidad, la indiferencia, perdona, en no hacer nada al respecto, no regularla o, en todo caso, criminalizarla, podría, en todo caso, generar responsabilidad internacional porque hay tratados en materia de derechos humanos que obligan al Estado a proteger, a promover y a garantizar el derecho a una vida digna de principio a fin. Y, por ejemplo, también otros derechos de los que no he hablado, vinculados a la prohibición de una persona de sufrir tratos crueles e inhumanos o el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado el derecho a la muerte digna en otros países? ¿En qué casos se permite la eutanasia? Bien, el derecho a una muerte digna, si lo vemos en el ámbito regional, ya tiene un reconocimiento bastante a la vanguardia en Colombia, ¿no? En Colombia, en 1997, la Corte Constitucional lo reconoció como un derecho fundamental y autónomo, distinto al derecho a la vida digna, y determinó que en ciertos casos el delito pietístico, el delito de homicidio, perdona, homicidio piedoso o pietístico, que es el mismo que tenemos acá, no es punible cuando lo practica un médico, cuando lo expresa de manera clara el paciente, cuando el paciente también tiene una enfermedad terminal que le genera dolores físicos y psíquicos intolerables. Entonces, desde ese momento reconoció que el Estado tiene como contraparte, en tanto es un derecho fundamental, la obligación de garantizar que éste se lleve a cabo, que se ejerza este derecho de la manera más segura posible. Pasaron muchísimos años para que recién en 2015 la eutanasia se reglamentara y se pudiera llevar, digamos que se pudiera poner en práctica de una manera más segura. No es que no podía ejercerse antes, pero sí siempre una, digamos, legislación facilita o da mayor seguridad a quienes, por ejemplo, practican la eutanasia, ¿no? El cuerpo médico que tiene mayor seguridad de que no van a ser procesados penalmente si es que se adecúan estrictamente a lo que indica el protocolo, ¿no? En la región no hay otro país que lo haya reconocido como tal. Hay que entender que la eutanasia y el derecho a una muerte digna como tal tiene muy poco, digamos, reconocimiento estatal, sea por la vía legislativa o judicial a nivel mundial. Son muy pocos países los que lo reconocen, con lo cual el fallo de Ana Estrada ya es un hito no solamente a nivel nacional, sino internacional. Si nos vamos a otro lado del mundo, podemos ver en Europa algunos países que ya lo han reconocido tiempo atrás, como Bélgica, Luxemburgo. España acaba de aprobar una ley de eutanasia a nivel de la Cámara de Diputados, que está próxima a ser ratificada en la Cámara de Senados. Nueva Zelanda sometió la eutanasia a referéndum y fue abrumadoramente digamos, aceptada y va a eventualmente legalizarse. En Canadá también es legal a través de una ley que respondió también a un fallo histórico que reconoció este derecho y la no punibilidad en determinados supuestos de la eutanasia y algunos estados de Estados Unidos. Portugal también lo está debatiendo en el Congreso, próximo a aceptarse. Eh, Italia ha reconocido a través de la Corte Constitucional recientemente que en ciertos casos no es punible la eutanasia y lo mismo Alemania. Entonces, son cada vez más países y estos últimos son los que se han plegado en los últimos años a esta consigna que creo yo que así como ha ocurrido en el caso del matrimonio igualitario o en el caso de la despenalización del aborto, ese tipo de causas digamos, que reivindican los derechos individuales de las personas, los derechos civiles, los derechos humanos, es una cuestión de tiempo para que más países se plieguen a esta consigna y pueda finalmente hacerse extensivo digamos, a más personas, ¿no? Creo que es importante que hablemos sobre la muerte. Creo que es importante entender que la muerte es parte de la vida y que los seres humanos somos seres mortales, que eventualmente vamos a tener que encararla y no
no hay mejor manera que hacerlo de tal modo que las personas no sufran cuando vayan a enfrentarlo. Creo también que hay que reivindicar la autonomía de las personas y la capacidad y la autoridad que tiene cada quien de decidir sobre su proyecto de vida. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a otra persona que vive en carne propia lo que significa los avatares de una enfermedad, em, cómo debe sobrellevarla, cómo debe encararla mejor o cómo debe enfrentar ese desenlace final? Eh, Creo que lo que nos toca a todos y todas como ciudadanos y ciudadanas es escuchar, es aproximarse al tema de la eutanasia, al tema de la muerte digna, a través de la empatía, a través de la comprensión. Y solo así vamos a poder entender de qué va esta lucha y de qué va esta causa, ¿no? Al margen de las convicciones que personalmente podamos tener, creo que es importante entender que esto es un tema de derechos humanos.